Buenas noches, mi nombre es Osman Luna Salcedo, soy estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad del Sindicato Eliada Zainum, seccional Cartagena, Colombia. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema de derecho constitucional. Para ello, iniciamos hablando como tema central la teoría de la Constitución, que básicamente se fundamenta en el estudio de la misma Constitución. Podemos iniciar diciendo que la Constitución, un concepto, proviene del latín statuere, el cual traduce ordenar, regular, establecer y decidir con autoridad. Otras secciones, según la Real Academia Española, lo define como una acción y efecto de constituir, y según Aristóteles dice que determina la relación del Estado. La Constitución desde otros conceptos, hablamos desde un concepto sociológico, se dice que es la suma de factores reales de poder. Según Lasalle, sostiene que la Constitución es la suma de los factores reales de poder que intervienen en una sociedad y en un momento determinado. Afirma Lasalle también que si estos factores reales de poder se transcriben a una hoja de papel, logran obtener una expresión de escritura, pero que cuando ya están escritos no solo son simples factores reales de poder, sino que ya se constituyen en derecho. Para este autor, la esencia de la Constitución no se encuentra en la hoja de papel, sino en los factores reales de poder que la rigen en una sociedad determinada. Ahora hablaremos de un concepto normativo, y dice que es una postura del deber ser. De acuerdo al concepto jurídico, podemos referirnos a la Constitución como un conjunto de normas que regulan la organización de un Estado. Dentro de esta línea de pensamiento se destaca una postura de Kelsen, el cual dice que el derecho es un sistema de normas que tiene un ordenamiento jerárquico y que se caracteriza por regular su propia creación. Cada norma jurídica que compone el ordenamiento jurídico extrae su validez de una norma habilitante y así sucesivamente hasta llegar aquí a la Constitución. Ahora hablaremos de un concepto desde un punto de vista de un concepto axiológico y dice que su principal fundamento son los derechos del hombre. Entonces, esta concepción tiene fundamento principal en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los cuales fueron promulgados por la Asamblea Constituyente francesa, la cual en su artículo 16 a letra traduce lo siguiente: toda nación en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos, ni esté determinada la separación de los poderes, no tiene constitución. Ahora vamos a hablar de la Constitución en un sentido formal, y dice que es un conjunto de normas elaboradas por órganos especiales y por un procedimiento de reforma establecido en la Constitución anterior. Esta validez de esta primera Constitución se explica por circunstancias sociológicas más que jurídicas y de otro punto de vista, como lo hacía ver Kelsen. Kelsen decía que la Constitución toma su validez de la norma hipotéticamente fundamental, esto es, de un supuesto. Bien, ahora hablaremos de la Constitución en un sentido material, y dice que en un sentido material se refiere de índole constitucional, donde la materia constitucional comprende dos grandes aspectos: un aspecto orgánico y un aspecto de parte dogmática, donde el orgánico establece las normas que se refieren a la organización de un Estado, y la parte dogmática hace referencia a los principios filosóficos y principios políticos en los cuales se sustenta la Constitución. Pérez decía que existen tres categorías de normas materialmente constitucionales y las definía como la definición de un Estado como tal y a través de sus partes componentes. La posición del ser humano
en la sociedad, y una tercera y última como la organización de gobierno y sus distintos poderes. Ahora bien, hablaremos tipos de constitución, cómo se clasifica. Según Rizzo, la orientación depende de elementos de distinción, de políticos, económicos y sociales. Todo esto garantiza unos ideales democráticos que fundamentan, que pueden ser unas constituciones democráticas liberales, y pueden ser unas constituciones con una cierta autoridad. Ahora bien, según su fuente formal se dividen en escrita y consuetudinarias. Según Rizzo, las consuetudinarias es la modalidad que mayor difusión ha tenido y que en la actualidad se mantiene, las cuales de manera material. Y las consuetudinarias que se componen por costumbre, y dice que la costumbre es válida como fuente de derecho. Sin embargo, no todas llegan a convertirse en regla jurídica formal, que para que esto pase, según Esteban, debe pasar o cumplir ciertos requisitos. Entre ellos está que se trate de una conducta o práctica reiterada, que debe tratarse de un uso nítido, o sea, que no admita interpretación diferente, debe tener una práctica constante, debe ser durable, es decir, que se prolongue en el tiempo, y la última y una de las más especiales o fundamentales es que exista una convicción de que la comunidad esa conducta es obligatoria. Ahora bien, hablaremos según su unidad mental. Se dice que se componen por codificadas y dispersas. Las codificadas son un texto elaborado en un solo documento, y las dispersas son las que están codificadas en varios documentos. Hablaremos también de las elásticas y las inelásticas. Dice que las constituciones elásticas son aquellas que se adoptan a los cambios temporales y a las circunstancias nuevas. En cambio, las inelásticas no cumplen con ninguno de estos requerimientos. Hablaremos también según su forma, en flexible y rígida. Dice Brace sostiene que las rígidas están constituidas, estas constituciones que son las que predominan en la actualidad, y las constituciones flexibles son las más comúnmente antiguas. Una constitución rígida es cuando su reforma requiere una intervención de un órgano especial o un procedimiento distinto a la elaboración de las leyes, y que este procedimiento diferente a su vez debe estar contenido en la propia Constitución. Ahora hablaremos de las constituciones que pueden ser de carácter flexible. Se dice que pueden ser escritas o consuetudinarias, o que puede tener una parte escrita, o que tener una parte consuetudinaria, como es el caso de la Constitución de Inglaterra. Un factor muy importante aquí es que para la reforma, las constituciones flexibles sí se basan en el mismo procedimiento con el cual se crean las leyes. Bien, ahora hablaremos de los tipos de constitución según su crecimiento. Según Korneskay, dice que se dividen en democráticas, otorgadas y pactadas, donde la democrática nace por la aprobación electoral, y que estas derogadas se emanan en la época absolutista, donde el monarca le otorgaba al pueblo la constitución, y las pactadas nacen como el pacto entre el pueblo y el monarca. Bien, ahora según su extensión, hablamos entonces en breves, medianas y extensas, donde las breves son las que contienen menos de 100 artículos
Las medianas contienen menos de 100, entendiendo un mínimo, menos de 200, entendiendo un mínimo de 100, máximo de 200, y que las constituciones extensas son que tienen más de 200 artículos. Aquí podemos decir, en caso especial, nuestra Constitución estaría categorizada aquí como, según su extensión, se divide en extensas, ya que nuestra Constitución, la Carta Magna, en su cuerpo articulado tiene 380 artículos, entonces estaría enmarcada aquí en extensas. Según su vigencia, se dice que se dividen en normativas, nominales y semánticas. Son las constituciones, las normativas son las constituciones vividas, las nominales son las que se van a llevar a cabo y las semánticas son las que se promulgan, el desarrollo de los procesos. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta corta argumentación que se ha dado sobre el tema de teoría de la Constitución. Muchas gracias por su atención prestada.